El Centro Cristiano de Asistencia Legal y Solidaria, CECALS, presenta su programa Honduras Posible, una iniciativa cristiana que impulsa una cultura de paz y desarrollo, bajo la conducción del periodista Delmer Ramos y el abogado Carlos Ortega. Alabemos con panderos, alabemos con salterio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a toda la comunidad cristiana y al público en general. Bienvenidos a otra edición de su programa Honduras Posible. El Centro Cristiano de Asistencia Legal y Solidaria, CECALS, impulsando una cultura de paz y de desarrollo. Hoy, miércoles, hablamos de principios y de valores. Así que bienvenidos a toda la gente que está en cada una de las zonas de nuestro país y a toda la gente que también a través de nuestras redes sociales, a través de nuestra página en Facebook, Honduras Posible, Pleca CECALS, siguen nuestra transmisión completamente en vivo, así también como la gente que lo hace a través de nuestro canal de YouTube, Honduras Posible, Pleca CECALS HN. Así que muchísimas gracias a toda la gente que desde ya están conectados con Honduras Posible. Hoy estaremos hablando de un principio fundamental que tiene que ver con todas las áreas de nuestra vida, con el tema del desarrollo, tiene que ver con la paz de la sociedad. Y bueno, hoy el abogado Ortega no estará con nosotros, tiene otras diligencias por allí, así que bueno, en la ausencia del abogado Ortega nos acompaña el coordinador del Centro Cristiano de Asistencia Legal y Solidaria, el abogado Selvin Ortega, con quien hemos tenido también el gusto de poder compartir en programas anteriores, y hoy hablando de otro valor. Hace una semana atrás hablábamos de la excelencia, hoy vamos a hablar acerca de la cultura del orden. Bienvenido, abogado Selvin, a Honduras Posible. Buenas tardes, qué bueno estar aquí, qué bueno compartir, qué bueno que veníamos ahorita en camino y ese clima me toca, ¿eh? Entonces, qué bueno poder compartir, qué bueno estar aquí con ustedes. Muy pocas veces está fresco, ¿verdad? Sí, pocas veces, y me encantan las tardes así. Hay que disfrutarlas porque no se da muy seguido. No se da frecuente. Claro. Para poder entrar de lleno en el tema, hoy hablamos de principios y de valores y vamos a abordar el tema de la cultura del orden, porque es trascendental. Y me llama la atención, Selvin, que los primeros versículos de la Biblia, dice la Escritura ahí en Génesis 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y en el versículo 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Pero comienza diciendo, la tierra estaba desordenada y vacía, es decir, una de las primeras cosas que se observó es que había desorden, y lo primero que había que hacer es poner un orden en las cosas. El orden atrae la bendición. Que es uno de nuestros lemas en CECALS, ¿verdad? Ese tema, vea qué interesante, ¿verdad? Cómo la Biblia inicia con ese tema, ¿verdad? Cómo habla en el principio la tierra estaba desordenada y vacía. Ahí pues podemos hacer referencia, yo podría decir, en el desorden hay vacío, porque también dice desordenada y vacía. O sea, ahorita vamos a sacar varios ángulos sobre el tema del desorden, el impacto en diversas áreas de este tema del desorden, como por qué el orden debe ser uno de los principios fundamentales de una persona. Bueno, ahí entramos en un tema de discusión. ¿Es algo natural el orden o realmente es una cuestión que se va adquiriendo mediante el tiempo? Bueno, vea, lo mismo que estábamos hablando la semana pasada, ¿verdad? El tema de cómo, y siempre cae el tema aquello de el huevo, la gallina y todas esas alusiones en cuanto a que, por esto también, ¿qué es? Hay quienes son ordenados por naturaleza, pero para otros el orden es un valor que se debe adquirir. Hablando entonces de que es algo que podemos adquirirlo, es algo que podemos tomarlo como un principio y es algo que nos va a transformar todo el entorno a raíz de tomar un principio como ese. ¿Le ha tocado alguna vez conocer a personas que son obsesionadas por la limpieza? Yo no he tenido la oportunidad de conocerlos personalmente, pero sí he visto, por ejemplo, Discovery,
algunos reportajes o documentales sobre ese tipo de personas y es bien interesante. Eso es como el extremo. Sí. Sin embargo, en los entornos en los que estamos, nosotros podemos ver lo contrario. Correcto. El desorden. Sí, sí, me ha tocado compartir con una persona en algún momento que una obsesión con ese tema, una obsesión en todo momento, la toalla doblada con una nitidez, la ropa, el planchado, todo, una pulcritud, un tema de una apariencia. Entonces, sí, es un tema bien fuerte. Bueno, ¿por qué hablamos del orden? ¿Por qué hablar de un principio como lo es el orden? ¿Qué relación tiene el orden con el éxito? ¿Qué relación tiene el orden con la familia? Bueno, yo tengo, por ejemplo, un hábito y es bueno. Por ejemplo, yo me levanto de mi cama y lo primero que hago es arreglar la cama, dejarla nítida. Pero me incomoda que alguien no lo haga, por ejemplo. He conocido personas que no lo hacen. Eso me incomoda a mí. Lógicamente, en otras áreas tengo que mejorar. Pero es interesante cuando uno se desarrolla o convive en un ambiente de orden. Porque hablábamos al principio, ¿es algo que se trae o es algo que se adquiere? Tiene que ver también en esta parte el entorno. ¿Sí? ¿Qué podríamos decir en relación al orden desde la casa, desde la familia? ¿Qué implicaciones tiene eso hacia el futuro? Bueno, hablamos de cultura. Cuando usted está mencionando eso de que se volvió, se tiene ya un hábito es algo cultural, es algo que ya lo volvió parte de usted, algo permanente. En ese sentido, entonces, hablamos que el orden tendría que ser un hábito y ese hábito va a impactar, ese hábito va a provocar mejores ambientes. Solo viendo, por ejemplo, la perspectiva hablando de la sensación, porque la sensación al estar en un espacio cuidado es muy distinta a la de permanecer en un cuarto desordenado. ¿Cuál es su sensación cuando está en un cuarto, por ejemplo? Cuando usted está en su cuarto, por ejemplo, en su habitación y la ve ordenada, ¿hay sensación? Claro. No hay sensación. Véale ese escenario en su cuarto tirado todo, desordenado. Bueno, en el primer punto, cuando está ordenado, pues hay más tranquilidad, posiblemente se respire otro aire, se siente más espacio. Cuando está desordenado, es bien difícil llegar, por ejemplo, y descansar tranquilamente. Aparte que el espacio se reduce. Exacto, imagínese los escenarios hablando de sensaciones, el hecho de orden y desorden. La sensación suya al llegar a un lugar donde ve todo desordenado. Y la sensación suya al llegar a un lugar donde ve ordenado, todo bien detallado, bien pintado, bien organizado. Son sensaciones. Solo viendo un ángulo de ello. ¿Qué impacto tiene el orden en la sociedad? Porque nosotros, bueno, yo vengo desde Choloma y he visto un poco el crecimiento que ha tenido Choloma en los últimos años, por ejemplo. Pero uno ve cómo crecen las ciudades en estos países sin una planificación. Entonces no hay un orden establecido. Por eso a veces uno se encuentra en callejones sin salida, en calles que, ¿cómo le diría? En casas, por ejemplo, que terminan en una esquina aguda. Correcto. Entonces uno dice, ¿qué sucedió aquí? O sea, no había alguien que estuviese pensando en hacerlo de otra forma. Y uno ve eso, porque cuando hablamos de orden es aplicable, y vamos a verlo más adelante, hablamos de orden en la familia, a nivel personal, en las empresas, en las organizaciones, a nivel de pensamiento, a nivel de ideas. O sea, es algo que tiene relación con todo. Viendo solo ese ángulo, por ejemplo, ahorita de lo visual, en cuanto al orden y el desorden, igual la vez pasada estábamos hablando de este principio y hicimos referencia a Nueva York. Lo mismo podría decirle, ¿cómo ve usted esos edificios tan detallados, tan organizados, tan estructurados? Entonces haga un comparativo de una ciudad como Nueva York a una ciudad de América Latina o una ciudad de un país como nuestro de Centroamérica y va a ver la diferencia. Y usted va también a hacer referencia a que es cuestión de un orden, cultura.
tienen una cultura y un orden. Eso por mencionarlo en Nueva York. Vamos a hacer referencia a Japón, por ejemplo. Están en otro nivel. Mire, yo miré unas imágenes de Japón que en algún momento las compartí, hablando de el área donde nosotros vemos a las orillas, que es como cuneta, Ajá. como un río de agua cristalina y peces a la orilla. Imagínense. ¿Vale? Entonces, solo desde ahí usted podrá percibir, wow, increíble. ¿Y en los nuestros cómo estamos? No puede ni entrar el agua porque están llenos de basura. Así es. La gente dice, cada vez que llueve nos inundamos. El problema es que ya estuvo inundado de basura. ¿Cómo se llaman los por donde corre el agua? Y es un problema. Entonces, vamos a estar viendo un poco el tema del orden como valor. Estaremos viendo también algunas herramientas que, por ejemplo, en el caso de los japoneses han inventado para... Son cosas tan simples, tan sencillas, pero que tienen que ver con la disciplina y el compromiso y que se vuelven herramientas básicas para que usted y yo podamos ser exitosos y más productivos en todo aquello que anhelamos. Bueno, vamos a separarnos solamente unos minutos, vamos a una pausa comercial. Hoy estamos hablando acerca de la cultura del orden aquí en Honduras Posible, donde estamos impulsando una cultura de paz y de desarrollo para nuestro país. Ya regresamos, no nos cambie. Ya regresamos con más de su programa, Honduras Posible. No nos cambie. ¿Quieres ser parte del proyecto Honduras Posible? Tienes la oportunidad de unirte a una iniciativa de gran impacto social. Somos un programa nacido en el corazón de Secals para impulsar una cultura de paz y de desarrollo. Anúnciate con nosotros y ayúdanos a seguir impulsando y desarrollando una cultura diferente para nuestro país. Comunícate al 9987-3458 y al 9836-8634. Honduras Posible. Míranos de lunes a viernes a las 6 de la tarde por Facebook Live. En Honduras Posible, Pleca Secals. Continuamos con más de Honduras Posible. Muy bien, estamos de regreso aquí en su programa Honduras Posibles. Hoy miércoles hablando de principios y de valores con nuestro tema el valor del orden o la cultura del orden, para que la gente pueda seguirnos, para que la gente pueda escucharnos y vamos incluso durante todo el año hemos estado ahí planificando con el abogado Ortega toda la temática, pues tenemos objetivos bien claros en lo que tiene que ver con el tema de Honduras Posible. Vamos a seguir insistiendo sobre este tema de impulsar una nueva cultura en nuestra sociedad. Necesitamos resaltar los principios, necesitamos la excelencia, el orden, la sensibilidad, el respeto, la inclusión, la sensibilidad y toda una serie de valores que necesitamos recuperar y poner en práctica a nivel de la comunidad cristiana y a nivel del público en general, y también en temas relacionados con las organizaciones, temas relacionados con el emprendimiento. Y algo importante sobre métodos alternos para la solución pacífica de diferencias, que somos capaces como sociedad de detenernos, pensar y actuar de forma pacífica para que podamos contribuir y hacer crecer esta nación que todos amamos y soñamos con una Honduras distinta. Sí, Delmer, somos parte de esa alegría, es un éxito, es un logro, ¿verdad? Ya tenerlo al alcance, tener tan cercano todo, es tenerlo organizado, hablando de orden, ¿verdad? Hablando de la proyección, hablando de la esencia del programa, por el cual ha nacido, ¿verdad? Que tiene una gran proyección en cuanto al sentido de fundamentar principios, una Honduras Posible. Y todo esto gracias al apoyo del Centro Cristiano de Asistencia Legal y Solidaria, ya que, bueno, actualmente es sostenido por el Centro Cristiano todo lo que es la producción de este programa, y bueno, pero estamos de lleno en esto, queremos dejar un legado, queremos no solamente ser un programa radial, queremos contribuir a que esta sociedad pueda despertar, podamos recuperar valores y podamos impulsar este país hacia donde usted que nos escucha y nosotros queremos que seamos una nación, como dicen por ahí, 5 estrellas, y podemos serlo si usted y yo estamos dispuestos. Hablamos acerca de la cultura del orden, hoy con el abogado Selvin Ortega. En el tema del orden se define como el principio de la disciplina necesaria para ordenar y perseverar en los objetivos de vida. Primero hay que tener, como lo hemos dicho muchas veces acá con el abogado Ortega, primero es necesario tener claro
que queremos. Pero para poder lograrlo necesitamos establecer un orden. El cómo lograr las cosas tiene que llevar un orden y seguir ese orden. Tiene que ver con disciplina, tiene que ver con compromiso. Sí. Bueno, trae otro principio que es la disciplina, ¿verdad? Es decir, se complementan. Eso es lo importante, ¿verdad? Que como usted vio al inicio, cuando hacemos la referencia o la alusión de dónde proviene, si es algo natural o si es algo que se va desarrollando, cuando identificamos que es algo que se puede desarrollar también, nos lleva a este otro principio, al principio de la disciplina, al principio de ser constante en ese hábito. Usted me dijo, yo me levanto en la mañana y empiezo a ordenar mi cama, pero ¿lo hace todos los días? Sí. O lo hizo solo una vez? Es un hábito. Es un hábito, correcto. Entonces es cuestión de hábito y disciplina que van interconectados. Significa que usted lucha contra su ser haragán, su espíritu haragán, su espíritu de pereza, ¿eh? Y todo eso es una lucha. Es lo mismo. Cuando hablamos de este tipo de principios, hablamos que tenemos que vencernos esos malos hábitos y esa mala cultura. Ahora, ¿por qué es importante el orden? Porque, bueno, si lo llevamos a la familia, a la casa, dialogábamos hace unos minutos, ¿cuántas veces uno anda buscando algún objeto, una herramienta, las llaves del carro, tiene una emergencia y dice, no sé dónde está, tú sabes dónde la dejé? Y se comienza una discusión muchas veces en la familia, que por aquí dejé el martillo, dice uno, y no lo encuentro, ¿dónde está? Se vuelve un problema en la familia, en la casa. Cuando se vive en desorden es imposible avanzar, es imposible crecer, es imposible tener claridad en las cosas. Sí, y vea, solo un temita como eso, ¿cómo puede agravar otros temas? Porque una discusión en esos momentos puede volverse o tornarse algo serio. ¿Ya le ha tocado la experiencia? Sí, más bien yo le iba a preguntar a usted, ¿se ha encontrado en esos apuros en los que usted sabe que tiene un evento o tiene algo que ya está a contratiempo, ya no, y no encuentra el zapato o no encuentra la llave? Ha estado en esos apuros que se siente caliente, se siente su cabeza caliente y aquel empieza a sudar. Eso es malos hábitos, ese es el tema, ¿verdad? Y por eso es que yo le mencionaba el hecho de cómo, por ejemplo, este personaje, Yokoi Kenji, cómo enfoca eso de ser constante, ser disciplinados, y cómo eso lleva ese orden, transforma todo, hasta hogar, sociedad. Hablamos lo mismo, estamos haciendo referencia a principios, y todos los principios ¿en qué redundan? En transformación, en tener sociedades sanas, en tener una cultura de un hogar sano. Todo va a ser impactado por estos principios. Este principio de orden lo lleva a eso. Un tema como eso, un momento crítico como eso, es tan peligroso que una discusión con su esposa o con su padre o con alguien se torne a unos niveles hirientes o graves. Un solo detalle. Un solo detalle. Un solo detalle. Entonces, para que vea que esos temas, eso solo es un impacto pequeño en algo, en el hogar, pero imagínese un país en desorden y en esas circunstancias en las que los líderes toman esas decisiones así arrebatadas. No podemos estar así. Bueno, sin duda necesitamos en nuestro país orden en todos los niveles. Claro. Hay aquí una cita bíblica que me llama mucho la atención, porque cuando hablamos de orden, no solamente hablamos de ordenar cosas, hablamos también de ordenar ideas, ordenar pensamientos. En Filipenses 4:8 dice el apóstol Pablo, dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Si uno se pone a analizar un poco lo que está diciendo acá el apóstol Pablo, está clasificando las cosas en las que uno debe pensar. Si hay algo que uno está pensando y está fuera de ese, no está dentro de ese marco de ideas, es algo que no necesitamos. Y de esto vamos a ahondar un poco más después de la pausa comercial, porque hablábamos de la cultura japonesa. Después de la Segunda Guerra Mundial, los japoneses
un país pequeño se desarrollaron de una manera extraordinaria. Y la gente, como usted mencionaba a este expositor, Yokoi Kenji, él habla de que no se trata de la inteligencia, se trata de la disciplina, se trata de seguir pautas hasta el final para poder desarrollarse, y eso lo han hecho ellos, y a nosotros nos sorprenden los japoneses, pero a través de lo que vamos a aprender hoy en algo práctico, sencillo, porque tiene que ver con la disciplina, pues podemos tener muchos mejores resultados. O sea, el apego a los principios, ¿verdad? ¿Cómo impacta eso? Este tema de Yokoi Kenji, yo hice una pequeña lectura y me impresionó temas como que, dice, hablando de los japoneses, el respeto al silencio en las calles, el respeto a esto, el respeto a aquello. Hablamos de orden, es una cultura muy ordenada. Si usted empieza y empieza a buscar, investigar la cultura japonesa, va a encontrarse una cultura muy ordenada. Muy respetuosa. Muy respetuosa, de todo. Imagínese solo eso, el respeto al silencio en la cultura japonesa. Así decía el titular. El respeto al silencio, hablando que en los metros, en las calles, en todo aspecto. Y bueno, incluso en uno de los mundiales, una de las imágenes que le dieron vuelta al mundo fue que, creo que era un partido Japón-Colombia, si no me equivoco, los japoneses al final se quedaron y dejaron el estadio en unas condiciones extraordinarias. Bueno, acá en el país se va la gente y no se ve la grama, lo que se ven son bolsas de donde había agua, latas, pero son cosas que podemos mejorar. Vamos a continuar hablando de este tema de la cultura del orden y sobre una herramienta que es que la implementan, por ejemplo, muchas empresas como una herramienta para hacer más productiva. Hablamos de las 5 S. Así que después de la pausa vamos a ampliar un poquito sobre este tema. Esto es Honduras Posible. Ya regresamos. Ya regresamos con más de su programa, Honduras Posible. No nos cambie. Nacimos en medio de la crisis para ser solidarios. Hemos crecido para llevarte a destino. Somos más que legalidad. Más que compromiso. Más que servicios. Ante todo lo que está cerrado, somos una puerta abierta para ti. Hoy más que nunca, nuestro equipo de profesionales espera servirte. Secals, estamos contigo. Continuamos con más de Honduras Posible. Muy bien, estamos de regreso aquí en su programa Honduras Posible. Hoy miércoles hablando de principios y de valores y específicamente sobre la cultura del orden. Y bueno, a nivel vamos a implementarlo a nivel general, pero antes quiero leer por acá un par de comentarios que nos han llegado. Joselinda de Carranza dice: saludos, muy triste todo eso del joven salvadoreño y su hija, muy lamentable esa situación. También por acá Neri González nos dice: estupendo tema, así que un saludo por ahí a la licenciada Neri González, que muy pronto la vamos a tener también acá con nosotros en el programa y hablando sobre un tema bien interesante. Así que muchas gracias a toda la gente que está pendiente de nuestras transmisiones y de los temas que siempre estamos tratando aquí en Honduras Posible. Hablábamos del tema de los japoneses. Hay muchas cosas que podemos aprender de ellos. Yo tuve la oportunidad de trabajar durante casi 8 años para una de las, varias maquilas acá en el país, y uno de los temas que se trataban es ese tema de las 5 S. Y ya vamos a hablar un poco, no de forma tan amplia porque nos llevaría mucho tiempo, pero de dejar la esencia de lo que esto significa. Sobre este tema de las 5 S, son palabras que inician con S en japonés, pero
que si nosotros comenzamos a aplicarlas en cualquier área de nuestra vida, las cosas se facilitan y es más fácil llegar a donde queremos llegar. Es decir, es más fácil tener éxito en lo que queramos cuando implementamos este tipo de herramientas. Además de ello, también saqué confección industrial y por ahí conocí un poco más de la cultura japonesa sobre Edward Deming, un tipo que desarrolló muchos métodos para poder producir con calidad, y nosotros vemos los productos japoneses que están en otro nivel, pero ellos implementan este tipo de cosas. Así que vamos a desarrollar cada una de las S. Bueno, ahora ya no solo son 5, ahora hay mucho más, pero vamos a enfocarnos en esas. Pero vea qué interesante, hablando de cultura de orden, ¿verdad? Cómo los japoneses impactan y hacen estudios hasta en estos aspectos. Llegar a niveles de componer y transformarlo a herramienta de trabajo. Porque usted me hace referencia que usted tuvo la experiencia bajo un proceso. Claro. Fue convertido, habla de las 5 S, convertido a un proceso. Ese proceso es una herramienta de trabajo aplicable en estas maquilas, ¿no? Bueno, incluso hay personas que están especializadas en este tipo de implementar este tipo de herramientas y hacen cuestiones de auditorías en el tema de que se sigan los procesos tal cual están definidos. Eso tiene que ver con el orden. Seguir procesos tal y como están definidos. Entonces, se sigue preguntando por cómo Japón logró levantarse tan rápido, entonces, ¿verdad? Imagínese temas como estos. Bueno, de hecho no sé si usted tuvo la oportunidad de ver que en cierta ocasión se cayó un puente en Japón y lo levantaron, no recuerdo en cuánto, en tiempo récord. Tiempo récord, sí. No sí, recuerdo sí. exactamente, sí, pero fue una cuestión de días. Reciente. Sí, creo que fue reciente. Fue reciente. Y yo miré eso y dije, increíble estos japoneses. Increíble, qué nivel. Otra imagen que me impactó, yo sé que el tiempo nos avanza, pero otra imagen que me impactó fue, venía una ambulancia, todos los carros se detuvieron y todos al mismo tiempo se ubicaron a las orillas. Wow. Y prácticamente quedó en cuestión de casi segundos, minutos, el carril despejado para que la ambulancia pudiese llegar a destino lo más rápido posible. Entonces, vemos cómo funciona. Es un tema de cultura, es un tema de aprendizaje, sí, desde el hogar, de los centros educativos y todo el proceso que pasa una persona para tener conciencia, porque esto tiene que ver con conciencia, con intencionalidad. Vean que interesante, y refresco un poco los dos temas de dos versos bíblicos que se tomaron, ¿verdad? El primero es el orden, ¿verdad? Cómo la Biblia inicia hablando de un orden en espacio físico. Dice que estaba desordenada la tierra. Como usted después hizo referencia en un texto bíblico, el desorden mental, hablando de ubicar ideas en la mente. Entonces, como usted verá, me dice este tema de los japoneses, que una ambulancia y todo, esa es una categoría mental de decir, no, yo respeto yo respeto esto. Es prioridad que pase la ambulancia. Me hago a un lado y ya sé qué debo hacer. Es interesante. Bueno, vamos a entrar de lleno ya en esta herramienta que es súper interesante. Bueno, hablamos de la primera S, que habla de clasificación. En japonés no la pronuncio porque... Bueno, todavía me recuerdo, creo que es Seiri. Clasificación y descarte. Hacíamos referencia antes de entrar al programa, ¿a quién no le ha ocurrido alguna vez que quiere de repente descargar algo en el teléfono y le dice, no hay espacio? Y uno dice, ay, no puede ser, no hay espacio. Le urge ese momento, tomar ese momento, ¿no? ¿Qué comienza a hacer uno? Bueno, ¿qué es lo primero que ocurre? Empieza a ubicar las fotografías, a ubicarlo, a despejar el espacio, a ordenar. Buscar las fotografías de los más feos. yo no sé si todos comparten eso, pero yo bueno, ¿qué hace usted? No quiero decir. No, yo digo, esta que está aquí es importante, esta no es. Y a veces me pongo a pensar, pero me puede hacer falta. O deja solo sus fotos en ese aspecto de clasificación. No tengo muchas. Bueno, hablando del tema de clasificación, vea qué interesante, ¿no? Es interesante la analogía del teléfono porque hablamos de un espacio y que muchas veces está lleno de cosas que no necesitamos, de documentos, de fotografías, de conversaciones, de un montón de cosas que le impiden que incluso el teléfono funcione de la mejor forma posible. ¿Qué pasa si eso lo trasladamos a nuestra vida, a nuestra mente, por ejemplo, a nuestra gama de pensamientos? Correcto.
¿Cuántos pensamientos tendremos en nuestra mente que necesitaríamos organizarlos y otros sacarlos de circulación? Es interesante, ¿verdad? Clasificación y descarte, una de las primeras. Habla de que, bueno, si lo trae usted a la mente, entonces, ¿qué es lo que debería hacer ahí, verdad? Empezar a reflexionar y decir, ok, ¿qué pensamientos debo clasificar aquí? ¿Y qué pensamientos voy de esa clasificación a descartarlos? No me sirven, no los necesito, dañan mi vida. Ahí es donde empezamos a... Es interesante esto. Esta herramienta fue diseñada para aplicarla en los puestos de trabajo. Es decir, para clasificar herramientas, el equipo y todo lo demás que le va a permitir a esa persona poder trabajar cómodamente. Pero también es aplicable a este tema. El apóstol Pablo, el versículo que leíamos, decía él: todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo de buen nombre, si hay virtud alguna, si es digno de alabanza, en esto deben pensar. Es decir, aquí es una clasificación de los pensamientos correctos. Si hay algo que no concuerda, hay que descartarlo. Así es. Descartar, clasificar y descartar. Es importante y yo lo veo como algo, yo me digo, wow, estos japoneses están en lo que están, ¿verdad? Porque imagínense, traer eso y aplicarlo ya como una herramienta. Usted lo vivió, usted lo experimentó en Maquila. ¿Cómo es el funcionamiento en estas herramientas? Y sin duda esa cuestión, ese tipo de herramientas aumenta la productividad. También es una cuestión de la protección, la seguridad, porque si usted está en un puesto de trabajo y está en desorden, es mucho más fácil que eso pueda ocurrir algún accidente, poner en riesgo su integridad física y su vida. Si lo llevamos a nivel de pensamientos, a nivel de ideas en nuestra mente, también. ¿Qué pasa si nosotros no clasificamos, no priorizamos? Decía hace unos minutos, el que quiero. Cuando defino el que quiero, tiene que ver con un orden en mi cabeza, en mi mente, de ideas. Esto es primero, esto es segundo, esto es tercero, y a esto primero le voy a dedicar mayor tiempo que a esto que es décimo. Correcto. Y nuestra vida se conduce podemos tener éxito. Es correcto. Con un principio como este, ¿verdad? En el cual, que recuerde, conectado con la disciplina, podríamos tener éxito. El sentido de un principio como este es ese, o de cualquier de los otros principios en los cuales hemos hecho referencia, es llevar a las personas, a las sociedades, a un éxito. Antes de irnos a la pausa y para cerrar esta parte hablando de la clasificación y hablando de eliminar o descartar, para clasificar necesitamos un tiempo de, como quien dice, apartarnos, un tiempo de meditación, un tiempo de pensar en las cosas. Sí. Y creo que es una de las cosas que como sociedad, el ajetreo, el movernos todos los días en una serie de actividades que muchas veces no nos están conduciendo a lo que realmente queremos, hasta que podemos detenernos un poco, pensar, si es a nivel de ideas, decir, esto conviene, esto no conviene, esto sí, esto no, esto lo descarto, esto lo dejo, esto será para más adelante. Hablamos de orden. Claro, es sumamente importante, sumamente interesante esto, porque esa categoría de orden impacta constantemente en todos los aspectos, en todas las áreas que compartimos. Muy bien, vamos a separarnos solamente unos minutos y vamos a regresar para continuar hablando sobre la cultura del orden, algo que necesitamos. Y qué decir si esto lo llevamos a nivel de organizaciones. Después de la pausa vamos a hablar un poco también acerca del trabajo que desarrolla SECALS. Nos va a hablar aquí el coordinador de SECALS en ese tema de el orden en las organizaciones, por qué es importante, por qué es vital, por qué es esencial que las cosas, la administración, la legalidad se mantenga bajo los parámetros del orden. Vamos a una pausa, regresamos en unos minutos. Esto es Honduras Posible, impulsando una cultura de paz y de desarrollo. Ya regresamos. Ya regresamos con más de su programa Honduras Posible. No nos cambie.
Honduras Posible, una iniciativa social nacida en el corazón de Secals, un programa que impulsa en el país la construcción de una cultura dentro de otra cultura, una nueva cultura de paz y desarrollo fundamentada en 4 pilares. Número 1, legalidad institucional para crear organizaciones sólidas y perdurables. 2, emprendimiento para dignificación del ser humano. 3. Valores y principios como fundamento para la sostenibilidad del entramado social. Y 4. Métodos alternos de resolución de conflictos como fundamento de la paz social. Honduras Posible. Acompáñanos de lunes a viernes de 6 a 7 de la noche a través de nuestra página de Facebook. Honduras Posible. Pleca Secals. Continuamos con más de Honduras Posible. Muy bien, estamos de regreso aquí en su programa Honduras Posible. Hoy hablando de un tema trascendental y que necesitamos en nuestro país, como lo es una cultura de orden. Imagínese, Selvin, tener en nuestro país, implementar una cultura de orden en nuestro país, es decir, desde los estratos más altos hasta los más bajos. Porque el orden tiene que ver también con el respeto, tiene que ver con otros valores. Sí. Hablando de esta herramienta de las 5 S, vamos a mencionarlas todas así rápidamente. Hablábamos de clasificación y descarte, clasificar y descartar. Tiene que ver también la segunda con organización, la tercera es limpieza. Hablamos de higiene, número 4, higiene y visualización. Y por último, compromiso y disciplina. 5 pasos que se convierten en una herramienta muy esencial, muy importante para que podamos avanzar. Sí. Me llama la atención el tema de la visualización. No sé si usted ha tenido la oportunidad de estar, por ejemplo, en algunas empresas donde parte de la cultura japonesa es que cada cosa debe estar en su lugar y tiene que tener definido un lugar donde está. Cada vez que usted va a buscar las llaves, usted sabe dónde encontrarlas. Claro. Ahora, ¿qué beneficios trae eso? Si usted sabe dónde están ubicadas cada una de las cosas que usted necesita. Claro, bueno, hablamos de la ventaja del orden, ¿verdad? Hablamos del tema en el que yo sé dónde están las llaves, yo no estoy complicado mentalmente, tengo una emergencia, ya sé dónde están las llaves. Cuestiones de tiempo, correcto. Ahorra tiempo, tiene mayor espacio. Así es. Entonces es muy importante. También al final habla del tema de compromiso y disciplina. No se puede concebir orden sin estos 2 aspectos, compromiso y disciplina. Usted que experimentó allá esto, lo vivió, esto como herramienta en la maquila, ¿es aplicable? ¿Sus 5 áreas tienen un proceso ordenado? Sí. Y lo están monitoreando y están... Claro que sí. De hecho es un proceso, imagínense por ejemplo un equipo de trabajo, primero clasifican y descartan. Ok, esto lo ocupamos, sí, esto no, wow. Quítelo. Si no lo ocupamos, está estorbando. Wow. Si no lo ocupamos, deshágase de él. Lo que prácticamente en su puesto de trabajo tiene que tener lo esencial, lo que necesita. A nivel de nuestra vida, nosotros cargamos con cosas que no deberíamos. Sí. No las necesitamos. Si hablamos a nivel de sentimientos, a nivel de emociones, de ideas, a veces la gente carga con rencor, con amargura. No las necesitamos. Desorden mental. Y nos impiden avanzar. Hablamos del tema de la limpieza. No es algo de limpiar una vez. Esto es una cuestión de mantener. Es un compromiso, es una disciplina de mantener continuamente. Sí, no se trata de... Es algo constante, es algo permanente, ¿verdad? Que, tal como lo mencionamos en el principio anterior, la base de todos estos principios es la permanencia. Es estar constantemente sobre ello. Es como lo último que le pregunté la última vez, ¿verdad? Si se bañaba todos los días, ¿verdad? En referencia a eso, si un principio lo tenemos como el baño diario, nuestra vida va a ser transformada totalmente. Y hay que ver que no solo afecta a ustedes, sino a otras personas, porque si yo no mantengo mi higiene, claro,
la gente alrededor puede sufrir consecuencias. Claro, Bueno, claro. entonces Si eso es importante. Si usted está desordenado mentalmente, ¿cree que su familia no va a sufrir? Claro que sí. Claro, hay un impacto. Hay un impacto en la familia. Y si impacta a sus hijos con eso, si impacta a su esposa con eso, ¿qué es lo que ocurre? Pues impacta a la sociedad también, ¿verdad? Por eso es que estos países tienen tanto desorden. Por eso es que la sociedad, los niños en descuido caen en un desorden grave por eso. Pero la cultura japonesa tiene un respeto a todas esas normas y todo eso, porque vea cómo vienen ellos a países como estos a implementar sus esquemas. ¿Cómo no van a ser avanzados? Pues uno nos van a llevar cantidad de ventaja con eso. Y hablamos de visualización. Si eso lo llevamos a las ideas, hablábamos ahorita de prioridades, es decir, no perder de vista a los objetivos. En este caso, los japoneses implementan este tipo de cosas de que todo lo que yo necesito en mi puesto de trabajo lo debo tener a la mano. O sea, no tengo que estar perdiendo tiempo en movilizarme cuando en realidad puedo tenerlo lo más cerca posible, me ahorra tiempo, puedo ser más productivo. Y por último, el tema del compromiso y la disciplina. No se puede mantener el orden sin esos factores. Totalmente, lo hemos hablado, ¿verdad? Disciplina y compromiso de la persona. A mí me interesa, Elmer, aprovechar así rapidito este tema que estábamos hablando de esta japonesa, ¿verdad? Mari Kondo, que actualmente pues hasta Netflix tiene un programa de Netflix porque esto que ha estado haciendo ha impactado tanto que hasta Netflix quiere, ¿verdad? La quiere ahí en un sistema. Hablando de la cultura del orden, ella habla de limpia tu espacio, transforma tu vida. Ella inicia llegando a hogares a limpiar, a ordenar, a organizar, a enseñarles una cultura de orden, pero a la vez se lleva de encuentro que esa limpieza se convierte a la vida también. La persona lo toma, no solo cuando hablábamos del espacio físico, sino lo mental. Entonces ella viene e impacta todo. Tiene un libro muy interesante donde habla de la magia del orden y la felicidad después. Imagínense, la magia del orden y la felicidad después. Es decir, el orden trae felicidad después. Hablando Es de interesante. éxito. ¿Cómo se siente usted? ¿Ha tenido la oportunidad de repente de visitar a alguien? Y lo bien que se siente, como usted mencionaba antes, llegar a una casa, por ejemplo, y ver que todo está muy ordenado. Le pueden ofrecer lo que sea y sin temor, ¿verdad? Sensaciones. Esa sensación de llegar a un lugar, a un ambiente y acogedor. Y uno dice, wow, hasta suspira, quiero más. Hasta suspira, ¿no? Contrario a cuando desde que usted entra a un sitio en el que olor fuerte, ¿verdad? Aspecto visual horrible, feo. Contaminación visual. Contaminación. Entonces, usted como que se impacta, ¿verdad? Y su composición empieza a determinar, no, ¿verdad? Tengo que irme rápido. Tengo que irme rápido. Entonces, son temas, ¿verdad? Importantes, como en diversas áreas este tema del orden impacta. Bueno, no quiero dejar pasar tampoco la oportunidad de poder hablar sobre el trabajo que desarrolla CECAL. Sé que nos queda poco tiempo, pero bueno, hablábamos el otro día sobre, por ejemplo, hay organizaciones que tienen que llevar a cabo ciertos trámites y a veces se preguntan y dicen, ¿cómo podemos hacer para no pagar este impuesto? En otras palabras, para evadir el impuesto. Entonces, eso tiene que ver también con el orden. Claro. ¿Qué hace CECALS en este caso, por ejemplo, con todas las organizaciones afiliadas en relación al orden? Bueno, CECAL tiene como lema, es más, el principal lema de CECAL es el orden atrae bendición. Hablando de el esquema, el tema de estar usando el orden como principio lleva al éxito. Porque si tenemos una organización y si tenemos una misión y una visión, el sentido es llevar al éxito y cumplir estos esquemas. De nada nos sirve tener algo, construir o hacer realidad un sueño y tenerlo en desorden y que rapidito ya desapareció. Bueno, hablamos de perdurabilidad. Perdurabilidad, correcto. Hablamos de lo que le mencioné la última vez, que hemos visto instituciones de 200, 300 años. ¿Por qué? Perdurables porque han seguido un orden, porque han tenido estructuras. Entonces, ¿qué es lo que hace CECALS? Iniciamos con lo mismo, respeto a las normas. Lo primero es que usted evada y a la vuelta de la esquina usted tiene un problema. No va a esconder eso así nomás.
va a tener un problema. Entonces, son temas en los que nosotros le decimos, bueno, respeto a la norma es parte de un orden. Y lo demás, cumplimiento de las responsabilidades que le pide el Estado. No es nada del otro mundo, solo es de ser ordenados y decir, ok, y que es lo primero que nosotros hacemos. Llega una organización y le decimos, ok, estos son sus pasos a seguir. Usted viene, casualmente esta semana llegó una organización con multa de 120,000 empiras. Terrible, una gran multa. Y ellos dicen, mire, ayúdennos, no sabíamos que esto era tan complicado y todo. No es complicado, ¿no? Solo es de seguir un orden, solo es de organizarse. Cuando nos sentamos, yo le empecé y le capacité, estuvimos como una hora y media, y le capacité y le dice, mire, estas son las responsabilidades que tenemos ante el Estado, se las doy todas, se las planteo todas. Y le indico, de estas son las primarias que le pueden implicar multa. Entonces dice, wow, ya identifiqué cómo estaba, había un desorden en mí, no sabía cómo organizar todo esto. Usted me lo dio organizado, ahora yo le digo, no basta solo tenerlo, ahora basta cumplirlo permanentemente, es constancia. Ahí es donde vamos al tema de la responsabilidad en cuanto a tenerlo como un principio de responsabilidad permanente. Hablamos de disciplina y de compromiso. Correcto. Bueno, hay mucha gente que dice, no, pero es que los impuestos cada día son más altos. Bueno, es una cuestión que está fuera muchas veces del alcance de las personas, pero tienen que cumplir con lo que está ya con disposiciones. Totalmente. Mire, esto tiene que ver con el orden. Son 15 años de experiencia en todo esto. 15 años, un caso pequeñito que la última vez dice, mire, es que usted me está diciendo que si no llevo todos los requisitos, no, yo voy a buscar un tramitador. Está bien, ¿no? Eso, respetamos sus decisiones, ¿verdad? Fue y lo hizo. Llegó 3 meses después, mire que tengo este problema, y me planteó cuál era el problema. Yo le dije, mire, una sola decisión y miren lo que está. Ahora hay que anular todo un proceso y todo para volver a... Entonces, los impactos del desorden. Dijo, un tramitador me lo resuelve. Pero después tenía un impacto terrible por haber tomado una decisión como esa. Bueno, es importante esta temática y esperamos que a través de Honduras Posible podamos de alguna forma llegar al corazón, al pensamiento de las personas y que todos podamos unirnos y impulsar una cultura de orden en nuestro país a todos los niveles. Bueno, las palabras de cierre. Muchas gracias, abogado Selvin, por estar nuevamente acá con nosotros. Bueno, la palabra de este personaje, Maricondo: limpia tu espacio, transforma tu vida. Bueno, muchísimas gracias al abogado Selvin Ortega y a toda la gente que ha estado conectada con nosotros. De esta forma llegamos al final de nuestro programa. Les esperamos mañana a partir de las 6. Esto es Honduras Posible. Bendiciones. El Centro Cristiano de Asistencia Legal y Solidaria CECALS presentó su programa Honduras Posible, una iniciativa cristiana que impulsa una cultura de paz y desarrollo, bajo la conducción del periodista Delmer Ramos y el abogado Carlos Ortega. Vuelva a escucharnos en el próximo programa.